grabando. Esto es Paula. ¿Qué piensas? Bueno, ya. A few moments later. Serían corazones. Y salen efectos especiales. Hay que ser bloopers. Claro. Bueno. Buenos días. El día de hoy nos encontramos en el podcast Niñas en el Aula. Nuestro tema va a ser... ¿Quién sabe? ¿Quién anotó? Los materiales didácticos a través del tiempo. Hay que volver a hacerlo. No sé. ¿Tú mandaste el mío? En el tuyo. ¿En dónde lo mandé? Espérame, te voy a apuntar. Me vendieron diamantes. Era tiempo de dar. evolución de los materiales educativos. Eso. Claro, ya lo Evolución de sabíamos. los métodos y materiales Queríamos educativos. saber si ustedes lo sabían. ¿Sí? ¿Métodos y qué? De los materiales educativos. Didáctico. Eso de ahí sale didáctico. ¿Qué es didáctica? Nada, güey. ¿Por qué? Cuando te vas al baño y todos. Ya. Corte. Pero con ganas. ¿Ya? Ok. Buenos días, el día de hoy nos encontramos grabando el podcast Niñas en el Aula. Nuestro tema el día de hoy va a ser evolución de los métodos y materiales educativos. Bueno, con este programa, con este video, vamos a presentar a nuestras compañeras Yanei, Melanie, Yasmín, Gabriela y su servidora Edith. El primer bloque lo vamos a presentar para referirnos a la educación prehispánica. Bueno, para empezar, chicas, no sé si ustedes se han puesto a imaginar o a pensar en algún momento de sus vidas cómo era antes la educación en los pueblos prehispánicos. Bueno, pues aquí pues existía lo que es la oralidad y esto lo utilizaban pues para transmitir sus conocimientos de generación en generación. También algo que me llamó mucho la atención fue que los llamados rituales, y estos los hacían pues para no perder sus costumbres, ni sus culturas, ni sus religiones que ellos tenían en ese tiempo. Y también algo que tengo que recalcar es que los famosos códices, que estos eran libros que ellos escribían con sus propias manitas, y pues antes no había tecnología, no había ni cuadernos, o sea, cómo ellos se las ingeniaban para registrar esta historia, estos conocimientos, estas técnicas, sus métodos de enseñanza. Bueno, después de esto venía la formación comunitaria de los valores. Cómo las personas de esa cultura o de esa población, te podría decir, formaban a sus hijos con valores como el respeto, como que los ayudaran en los labores domésticos, que en ese momento podía ser la casa, podía ser que ellos aprendieran a cómo hacer herramientas, con agricultura, con herramientas con palos, piedras y todo eso, y en cómo los formaban en sus valores, en respetar a las personas mayores, en que hubiera integración entre la comunidad y en que no se dispersaran entre ellos. También la mayoría que ocupaban el rol eran los sacerdotes y los sabios, ya que mayormente ellos eran los que influían más en el pueblo, y pues casi siempre la mayoría de las comunidades, o como decían, poblaciones, se enfocaban en lo que decían ellos. Bueno, y como la educación prehispánica mayormente estaba ligada con lo que era la religión y la vida cotidiana, una vida normal, ahí usaban ciertos materiales para pues poder ocuparlos día a día. Uno de los materiales que ocupaban eran los pictogramas, que eran como si fueran carteles hoy en día, pero ahí los ocupaban pues para plasmar ideas, acontecimientos históricos o cosas que ellos tenían planeados para hacer ese mismo día.
También se plasmaban los códices, se hacían los códices, como lo mencionaba mi compañera, se hacían muchas veces con piel de los animales. Y también se destacaban mucho los cantos o los poemas, igual como si fueran rezos para su religión. Bueno, en general, desde que se fundaron las poblaciones prehispánicas, todas surgen por acentuarse en un lugar. Entonces, a partir de que se acentúan en un lugar, pues comienzan a necesitar este sentido de socialización y el sentido de pertenencia, así como se forman las culturas. Entonces, después, pues necesitan la eficacia en su educación, logran hacer los códices, sus esculturas, todo lo que ellos tenían como cultura en general. Y para entonces surgiría después un acontecimiento que vamos a marcar para el siguiente bloque, que va a ser la llegada de los españoles. Con la llegada de los españoles surge un casi aplastamiento a la cultura que ya había, o por lo menos a las civilizaciones que había. El segundo bloque se va a llamar Educación Colonial. Va Gabriela. Yo va Gabriela. Sí, Gabriela. Ay, se me movió mi pie. ¿Viste que cayó el muchacho? Los catecismos era educación. Sí, cayó el muchacho. ¿Y qué son las capillas religiosas? ¿Las qué? Capillas religiosas. Solo menciona la capilla religiosa ya. ¿No te acuerdas, No, sí, no. Sí. Bueno, en este segundo bloque se basaba también las capillas religiosas y el catecismo. El catecismo actualmente sigue porque, bueno, en los tiempos de antes, como les dije, el rol era de los sacerdotes y de los, y sabios, ¿no? Sabios. Sacerdotes y sabios. Entonces, como les dije, los sacerdotes tenían mucha influencia en en las comunidades y, por ejemplo, se educaba más o menos a que, pues, la religión, al pensamiento y más que nada enfocarse en que así lo que Dios haga, Dios diga y en que, pues, más que nada la religión influía mucho en esas épocas prehispánicas, ya que ¿cómo se llama? No sé. Se enfocaba en la religión más. No, hay una palabra. Evangelización. No me acuerdo cómo se llama. Bueno, hay una palabra que era como que ay, no me acuerdo de mamá. Bueno, ¿afiliaban? Bueno, el punto es que lo que hacían era como Sobreponer. Ajá, sobreponían las ideas de ellos sobre las que, pues, los pueblos llegaban a tener. Entonces, al final de cuentas, los modificaban a su manera. Bueno, tras la conquista española, las iglesias y los conventos tomaron un papel muy importante. Ellos buscaban evangelizar al pueblo en ese entonces, buscaban que se metieran completamente a la religión, les enseñaban los valores, les enseñaban todo en base a la religión. Ellos, pues ahí se limitaba mucho, pero a la vez se fortalecía mucho la enseñanza. La escuela se encargaba prácticamente de tomar varias decisiones del Estado, del pueblo, de lo que sea, no solo de la enseñanza. Ahí los limitaban su pensamiento, porque prácticamente solo hacían lo que la iglesia quería o lo que la iglesia veía que estaba bien, era lo que se hacía. Entonces ellos no podían tener ideas propias porque estaba mal y eso iba en contra de la religión, de la iglesia. Bueno, a partir de la religión y de todo eso, aunque existía la educación, no era la educación para todos, ya que los indígenas y mestizos estaban excluidos en ese tipo de educación porque tenían oportunidades limitadas para estudiar, mientras que los grupos que tenían más privilegios podían estudiar. Entonces esto empezó a generar la desigualdad entre los grupos y en que las personas que eran indígenas y mestizos tenían que enfocarse más, como se dijo en el bloque 1, en la casa o en aprender lo que sus padres pues hacían. Entonces en esto el hecho de que ellos fueran privilegiados, pues, podían alcanzar cargos más altos y no simplemente quedarse con lo que se les enseñaba.
Entonces de ahí empieza también un dilema entre si estaba bien que la religión entrara y fuera desigual para que no se educaran desde ese momento. Sin embargo, esto empieza a cambiar más adelante. Y bueno, después surgió la llegada de los españoles y pues obviamente con su llegada pues todo cambió por completo, ya que aquí surgieron las instituciones formales de enseñanza y estas estaban dirigidas principalmente por la iglesia y enseñaban aquí lo que era la lectura y escritura, pero pues obviamente también estaban igual dirigidas a ciertos grupos sociales. ¿Qué grupos sociales eran? Tenían un sistema de castas. Eran los peninsulares, que eran los españoles nacidos en España, que eran los máximos acá. Los criollos eran los hijos de españoles nacidos en América. Estaban no tan mal, pero llegaban a tener algunas ventajas. Los mestizos, que eran la mezcla de españoles con los indígenas, que eran las poblaciones originarias de aquí mismo, y los afrodescendientes, que eran los esclavos, que eran personas traídas de África. Y bueno, pues aún así estas escuelas, estas instituciones fueron muy importantes porque pues marcaron el inicio de un sistema educativo pues en su época, ¿no? Y se fueron organizando Y se organizaban. y sentaron algunas bases de lo que pues hoy sería la educación de México. Bueno, la educación durante esta época la vamos a ver como influenciada por la iglesia por completo. Controlaba gran parte de la enseñanza que se lograba difundir acá y utilizó la educación como un medio de evangelización. Entonces todas las creencias, en general los dioses, porque eran politeístas, pasaron a ser únicamente creyentes en Dios y en la religión. ¿Cómo se llama la religión? Católica. Después de esto, con el paso del tiempo, van a surgir las instituciones más organizadas, sentando bases desde los sistemas educativos que pudiéramos conocer acá. A partir de esto, pues igual vamos a entender que la organización política del régimen colonial estaba conformado por el rey de España como el máximo, el virrey, que era en mayor parte era criollo, la Real Audiencia, los gobernantes alcaldes, todos estos en general alcanzaban el máximo grado de la educación, pero los que estaban en desventaja y que solamente se podían considerar adecuados para evangelizar eran los indígenas, nada más. Y con esto vamos a pasar al bloque número 4, que es la educación en el siglo XIX. Durante este siglo comenzaron a consolidarse las primeras escuelas públicas, como lo veníamos diciendo, por los gobiernos nacionales. El objetivo era ampliar el acceso a la educación. Todas las desventajas de las que hablábamos antes, pues ahora buscan dar un cambio para integrar a quienes no estaban antes mencionados. Formaban ciudadanos capaces de participar en la vida social y política del país. En general, aunque todavía existían muchas limitaciones, especialmente para las mujeres, porque de hecho durante la época de los primeros asentamientos donde estaban los indígenas, las mujeres participaban activamente en la vida, tanto política como social. Y para cuando llegaron a evangelizar los españoles, pues pasa de un grado muy grande la mujer a ser casi disminuida. Bueno, aquí entran los manuales impresos y los libros básicos. Se ocupaban como herramientas de enseñanza. Estos materiales ayudaron a estandarizar los contenidos y facilitaron el aprendizaje de la lectura, la escritura y las matemáticas. Cuando estos materiales entran en esa época, ayudan también a que niños, por ejemplo, que no tuvieran una figura de papá y sí de mamá, pudieran también aprender lo que los otros padres les enseñaban a sus hijos. También en esto ellos aprendían a leer y aprendían matemáticas básicas para que ellos igual se fueran formando a base de lo que pues decían los libros, fuera mucho, fuera poco en su tiempo. Fue un paso muy importante para ellos para poder empezar a educarse y empezar a leer más y a que su mente empezara a procesar todo y pudieran tener el significado real de algunas cosas.
Un dato sobre rendimiento escolar es que hay una pirámide educativa y esto se basa en que cada 10 alumnos que llegan a entrar a preescolar, solo de esos 22 logran graduarse de la universidad. También hay una deserción crítica, ya que la mayor parte del abandono escolar se centra más en el nivel del bachillerato. También estaba la influencia liberal en la escuela. En esto vamos a que, como dijo Denise, ya se empezaban a querer integrar más personas que pues antes no se podían. Por ejemplo, los indígenas aún así llegaban a tener un estatus en la escuela, aunque ya se podían empezar a integrar, ya que por ejemplo ellos ya empezaban a tener conocimiento en cosas que pues antes no se educaban en ellos. Por ejemplo, antes se basaba más en el campo, ahorita a lo mejor, bueno, en ese tiempo ya se basaba más en aprender a mejor escribir o alfabetización. Entonces creo que al final de cuentas la influencia que hubo en la liberal en la escuela era que se empezaron a integrar personas que pues estaban excluidas y llegaban a empezar a tener más conocimientos que pues estaban limitados antes. Durante el siglo XIX, especialmente después de la independencia de México, empezó a surgir la necesidad de poder contar con docentes preparados, ya que realmente antes recolectaban el personal educativo de las escuelas solo porque sabían tal vez enseñar matemáticas o alguna materia en especial, pero no sabían si realmente estaba preparado 100% con las bases necesarias. Entonces aquí surgió esa necesidad de preparar a las personas que se puedan dedicar a futuro a una docencia, darle las bases, los valores, todos los principios necesarios para que él pudiera ir a transmitir una información correcta y no una información pues errónea. Bueno, y después en este mismo siglo XIX México presentó grandes conflictos después de la independencia, y aquí los gobernantes se preguntaron o pensaron, y si ayudamos a mejorar las instituciones educativas y a organizar el país. Por eso fue que se impulsaron más las escuelas y darle más importancia a las personas, ¿no? También aprendían a leer y escribir, y pues como en el paso del tiempo pues fueron desarrollando más ese tipo de métodos que empezaron a estar organizando los gobernantes para construir el México que conocemos hoy en día. Antes de terminar con este bloque, nada más hay que hacer una recapitulación de cuáles eran los principales cambios que había. Hubo el paso a la educación pública, como ya lo habían comentando, pero también hay un enfoque que se buscaba, liberal completamente, que era una educación primaria, por lo menos primaria, que fuera gratuita y obligatoria. Entonces se les obligaba ahora a los niños a que pudieran tener acceso a la educación, lo que antes muchas veces no había. Después enfoques, hubo nuevos métodos de enfoques, y también hubo la inclusión y la alfabetización, así como lo decía Gaby, y el deseo de saberlo todo, y también impulsó la creación de bibliotecas y libros. A partir de ese entonces pues existe una casi modernización, y con esto vamos a abrir el bloque. El siguiente bloque se va a llamar Corrientes Pedagógicas Modernas. ¿Sabías que el primer instituto de educación superior de toda América se fundó en México durante la época virreinal, mucho antes de que existieran universidades? Bueno, se habla sobre un autor muy importante que es Skinner, quien desarrolló y lleva a cabo la teoría del condicionamiento operante, que prácticamente se basa en que las personas deben de aprender de sus consecuencias. Aquí muchas veces se lleva a cabo de que pues le pones una actividad, ¿no? Y si no la hace, pues obviamente tal vez no puede tener un premio, ¿no? Entonces esa persona se va dando cuenta que no tiene un premio. ¿Por qué? Porque no hizo las cosas bien. Entonces esa es su consecuencia. Entonces cuando esta persona haga eso a futuro, ya va a saber que si no hace las cosas bien, pues no va a tener un premio, o no va a tener tal vez lo que él quiere. Entonces ahí es como que va agarrando la onda, va analizando y va sabiendo, si no lo hago bien, pues no voy a tener las cosas, ¿no? Entonces él ya sabe eso. Y pues prácticamente, aunque se criticó mucho esta teoría de
de no premiar las consecuencias y que esta persona se diera cuenta poco a poco, muchas veces igual se sigue llevando a cabo esto en el día a día. En Spotify, queremos conocer tus gustos mejor que nadie. Cuéntanos qué canciones te gustan y cuáles no aguantas ni un segundo. Así podremos recomendarte música que seguro te encantará. Tan solo pulsa el corazón cuando escuches una canción que te guste. Solo queríamos recordarte que puedes seguir escuchando música gratis todo el tiempo que quieras. De verdad, esto no es un periodo de prueba. Escucha música gratis en tu teléfono, tablet o computadora. Disfruta la música. Bueno, Montessori por 1900, ella como que incluso dijo que los niños elegían el aula en el que se rodeaban por cómo se sentían. También él tuvo un método en el que los niños no fueran por fichas, sino que se elijaban por medio de, pues, de estructuras. También tenía un método en el que decía que los niños se tenían que tener clases de 3 a 6 horas sin interrupciones, o sea, seguidas, sin recesos y timbres, o sea, como en la universidad. ¿Cómo? ¿Dónde vamos? Montessori ahorita. Todos Justo. los días sin comer. Así exactamente. Y también las aulas se dirigían a varias edades, que eran de 3 a 6 años, de 6 a 11 años creo, y de 11 a 12 años en adelante. Entonces él implantaba, Ya. ella que La quería ser trans. decía que pues, los niños llegaban a educarse por medio de cómo se desarrollaban en el aula y cómo llegaban a entender a los maestros en su sentido. Luego está Vygotsky, que él decía que la importancia de la interacción social en el aprendizaje era en su teoría decía que era porque las personas aprenden mejor cuando colaboran con otros y reciben apoyo de quienes más experiencia tienen, como docentes, familiares o compañeros. En esto también entra lo de las escuelas que estaban mencionando. En algún momento hubo una escuela en donde los niños que eran más inteligentes, por así decirlo, les enseñaban a los niños que tenían menos conocimiento. En ese momento Vygotsky todavía no tenía su teoría, pero cuando él la formó era porque quería que los niños con su entorno pudieran aprender. Que en esta teoría que él hizo está en un siglo ya más actual, porque como tal es lo que hacen los trabajos en equipo, las discusiones en equipo, para ver cómo te desarrollas, o como cuando te ponen una persona que no sabe mucho con un equipo de personas que sí saben bastante, para que esa persona pueda aprender de ellos y pueda mejorar su comunicación con ellos, ya que también hay niños que por pena o por miedo no hablan, no quieren participar, y tal vez la inteligencia está ahí, pero pues simplemente no sale por el hecho de que tengan miedo a opinar y que estén mal. En esa teoría él destaca mucho la interacción social, porque pues hoy en día es lo que necesita para un trabajo. Necesitas interacción social para tener amigos, necesitas para tener una pareja o para conseguir lo que tú quieras, necesitas hablar con alguien. Entonces su teoría yo creo que es una de las más importantes por ese motivo. Y uno igual de las personas más importantes de la educación fue Jean Piaget, que fue un psicólogo suizo que se podría decir que estudiaba a los niños, su comportamiento de los niños, y él decía que los niños no solo absorben información, sino que ellos crean su propio conocimiento a través de las experiencias. También él explica que el conocimiento va cambiando conforme el paso del tiempo, ya que pues no siempre va a ser igual, o sea, el niño va a irse desarrollando, va a ir cambiando su forma de pensar, y pues esto hace la educación más, ¿cómo se puede decir? La educación hace más interactiva. más interactiva al niño. Y bueno, por último vamos a cerrar con Paulo Freire. Es un educador brasileño, el cual nos propone cómo el alumno, el niño en general, debía de ser fomentado. Debía de ser fomentado a partir del uso de su entorno. Entonces propone cómo, además de eso,
iban a utilizar el diálogo, la reflexión crítica y la transformación social. Entonces proponía que la educación a partir de ahora ya no debía de estar centrada en la disciplina y tenía que estar centrada ahora en el entorno escolar, en el entorno familiar. O sea, que el conocimiento que se le estuviera dando fuera para sus actividades diarias. También Freire consideraba que la educación debía ayudar a las personas a comprender su realidad y actuar para mejorarla. Su enfoque era conocida como la pedagogía crítica, por lo que estoy diciendo, y promovía la participación específicamente para dejar el autoritarismo en los salones. Yo el ejemplo de Pablo, tú explicas su conocimiento, su condicionamiento, ¿por qué no explicaron? Bueno, existen varios Dos condicionamientos, son dos. Métodos, Tipos de condicionamiento. Son dos. no, Pero son según yo métodos de eran enseñanza al final de cuentas. Sí. Son métodos de enseñanza. Empezaron a existir métodos de enseñanza. A partir de estos existe la ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Los condicionamientos. Estaba el operante y estaba el clásico. Clásico es El de operante es de Skinner Ajá, y ese. el clásico es de Pablo. Explica uno, el de la El campana. de... Yo digo el de Yo dije el operante. El de Pablo. Sí. El condicionamiento también puede ser el de fichas. ¿Cuál era el de Pablo? No, yo quiero que expliques el de la campana, porque iba a decir el dato. Se supone que Pablo nos pone como un ejemplo De un perro. donde a un perro sin condicionar se le va a dar un plato de comida y va a sonar una campana. Entonces él lo único que va a hacer, pues, aparentemente no va a reaccionar porque no sabe pues, qué es lo que significa el sonido de la campana. Y después en el experimento se va desarrollando a modo de que al final el perro va a saber que cada vez que tocan una campana le van a dar de comer. Bueno, hablando de lo que dice Pablo, un dato curioso es que como tal, Pablo antes de empezar a estudiar a los niños, por como tal estudiaba a los, pues sí, como tal a un perro. En eso, su experiencia la que él cuenta es que le quitaba una parte de la garganta. Al momento que él metía la comida en la boca del perro, el perro empezaba a generar, no, aparte de salivar, a generar como jugos gástricos, y esos jugos gástricos lo que hacía Pablo era que los vendía a los rusos y creo que a los chinos como una cura de una enfermedad por ese tiempo. Entonces como tal, primero se enfocó como en algo personal de él y luego lo aplicó a los niños. Ajá. Bueno, y también el otro del que estábamos hablando, pues nada más era de Skinner, que era el operante. Ahí nada más utilizó a niños para su experimento. Ahí se necesitaba que hubiera un estímulo, una respuesta por parte del niño, y a partir de la respuesta del niño, ya si fuera buena o mala, había Una recompensa un refuerzo. positivo. Un refuerzo positivo o negativo. Ajá. Positivo o negativo, era un castigo o un premio. Y ya, los niños aprendían básicamente a partir de castigos y premios. Ajá, pero bueno, también decía que o sea, estaba bien para la educación, se basaba bien en la educación, pero tampoco daba una respuesta rápida en los hábitos que uno tenía, porque pues eran hábitos que seguíamos haciendo y aunque uno quiera cambiar de un día a otro, no llegaba a hacerlo totalmente. También. Bueno, aquí igual entra en conflicto, creo que una teoría, no sé de cuál de todos era, en la que decía que como tal tú no puedes condicionar a un alumno, porque al momento de tú darle, bueno, un ejemplo es lo de hace tiempo que decía de los listones, que ponían un listón y cada vez que el niño se portaba bien, pues el listón quedaba intacto, y cada vez que que él se portaba mal, le cortaban el listón. Al final de cuentas ahí entran como en conflicto si de verdad el refuerzo y el conductismo sirve de manera buena para los niños, porque había personas o mamás, por ejemplo, de que decían, es que mi hijo se va a traumar por esto, o es que mi hija se va a traumar por aquello. Entonces ahí entra en conflicto Pavlovsky y Skinner con otros Con otras corrientes. Dentro de las corrientes, estos dos, del condicionamiento operante y clásico, son parte del conductismo. El constructivismo va a ser de Paulo Freire y no me acuerdo y el cognitivismo era de Piaget. Entonces cada uno desde su corriente pues iba haciendo sus aportaciones. Ahora vamos a la segunda mitad, a la primera mitad del siglo XX, ese es el bloque número 6.
Durante la primera mitad del siglo XX predominaban los métodos tradicionales de enseñanza, como lo eran la memorización, la repetición de contenidos, como siempre, y una disciplina estricta. Estos eran las características comunes en el aula de todos los días. El maestro pues era considerado la principal fuente de información, de conocimiento. Los estudiantes no podían ni tenían que cuestionarlo. Sin embargo, poco a poco veíamos cómo empezaban a surgir unas nuevas propuestas pedagógicas que buscaban una participación activa del alumno en el aula. Bueno, en esta primera mitad del siglo XX surgen metodologías más participativas que buscaban involucrar activamente al estudiante. Se empezó a valorar la experiencia, la reflexión y la participación, dejando un poco atrás la enseñanza basada únicamente en la memorización. Es lo que ya como tal en este año, pues lo que se hace, que el niño no nada más sea pasivo y sea más activo a través de su experiencia, que es el constructivismo. A través de su experiencia el niño pues puede igual de un conocimiento previo que ya tiene, lo puede relacionar a uno nuevo. Por ejemplo, cuando a un niño de primaria para secundaria se le enseña de que las fórmulas, entonces su conocimiento previo son las matemáticas básicas para que las fórmulas las pueda hacer. Igual se basa en lo que el niño piensa y opina. Como tal, no puedes imponerle ya algo al niño porque ya es un siglo diferente. Entonces siglo XX a uno pues más antiguo, pues no, era de que si el niño cuestionaba al maestro, el maestro tenía toda la autoridad para castigarlo. Y lo que intentan ahorita es que el niño sea activo, que pueda opinar, que pueda decidir, pero sin sobrepasar el límite de decir no voy a hacer esto porque yo opino que está mal, sino que él pueda participar en su aprendizaje. Bueno. ¿Qué era la expansión de la lengua del texto? También de ahí vino la expansión del libro del texto. En esto también, si no me recuerdo, se empezó a implementar la imprenta, que es cuando los libros antes se hacían de que a mano, letra por letra, y después se llegó a inventar que con máquinas de fierro se empezaron a poner, bueno, las... Hacer las letras se pusieron a poner huevos. Ya podían producir más cantidad de libros de texto, ya que antes era muy caro también, porque como eran hechos a mano, se tardaba más. Y ahorita en la actualidad, en la actualidad también, o sea, ya es más fácil conseguir un libro, pero ya casi no tanto se recurren a ellos, ya que la influencia tecnológica entonces se está influyendo más. Bueno, durante la mitad del siglo XX se empezó a fortalecer más la preparación de los maestros, la preparación profesional de ellos. Ahí ellos ya empezaban a dar clases más como vigiladas por otros docentes o un directivo más con un nivel más alto que él. Vigilaban sus clases obviamente para ver cómo es que él impartía los conocimientos, cómo los transmitía, los valores que le daba a sus alumnos y sobre todo la ética que tenían ellos, y que muchas veces cuando no eran preparados profesionalmente, pues muchas veces hay unos maestros que se llevan cosas muy a pecho, ¿no? Y esas cosas pues no deben de ser, porque se supone que deben de ser profesionales. Entonces ahí se basaban más en eso, en la ética, en prepararlos más para que ellos puedan pues impartir mejor sus clases. Aquí ya como lo mencionaba Jazz, el alumno pues se busca que ya no sea pasivo, sino que pues sea más activo, que construya su propio aprendizaje, que sea más crítico, que esté más involucrado en su propio, en la propia construcción de sus conocimientos, y ya no tanto solo en que le transmitan la información y que él se la quede, sino que más que nada que la entienda. Bueno, igual para entender más sobre la educación de a la mitad del siglo XX, también hay que saber qué es lo que estaba pasando en la sociedad, ya que México venía de vivir la Revolución Mexicana. Entonces aquí pues el gobierno, por así decirlo, empezó a querer reconstruir el pueblo, mejorando más más que nada lo más importante era la
escuelas, mejorar las escuelas, los métodos educativos, etcétera, ¿no? Entonces, por eso empezó a darle más importancia, ya que lo veía como una herramienta para reducir el alfabetismo. Y esto hizo que más niños pudieran asistir a las escuelas y también a impulsar más proyectos educativos para que la educación ya fuera más como un derecho para todos los niños. Bueno, antes de terminar con había algo que había dicho compañera Jazz, que era de... ¿Cómo era? Bueno, hay un experimento o hay una recomendación que hace un pedagogo que se llama Jerome Brunner. Entonces él proponía que para enseñarles con el aprendizaje significativo y todo el rollo de que para que un niño aprenda algo hay que conectarlo con algo que supiera. Entonces lo que él hacía era que, por ejemplo, para las fracciones, que era un tema de secundaria o casi de primaria, podían relacionarlo con cortar una pizza, cortar una manzana, cortar un pastel, etc. Todas estas formas servían para que el niño pudiera relacionar qué era lo que estaba viendo y que no le aburriera. Ahora vamos a pasar con el bloque de la segunda mitad del siglo XX. Durante este siglo XX, en esta segunda mitad, aparecieron estas nuevas herramientas tecnológicas. Estas son proyectores, grabadoras, radio educativa y televisión educativa. Estas fueron implementadas, por ejemplo, para la telesecundaria. Estos recursos permitieron ampliar cómo era que se estaba aprendiendo, pero también necesitaba una evolución o por lo menos una transformación a lo que los docentes estaban haciendo de solamente planillas, libros, cosas impresas. Entonces empiezan a involucrar todas estas nuevas tecnologías. Y ya. Estandarización, ¿verdad? Sí. Estandarización es de la educación de que, los educadores. Pregúntale a ellos. ¿Qué crees? No, sigues. ¿Quién no dice nada? ¿Qué? No, vaya. Cofre. En el siglo XX también llegó la estandarización. Esto quiere decir que se empezaba a implementar, como dijo Denise, la tecnología a las aulas educativas, como puso un ejemplo en los telebachilleratos. Ahorita actualmente los telebachilleratos ya no se basan tanto en los medios tecnológicos, sino más que nada ya los imparte un profesor y se guía de la tecnología. También actualmente la tecnología la educación se ha estado moldeando con la tecnología actual, ya que, por ejemplo, usamos aplicaciones para realizar las actividades o medios audiovisuales para guiarnos hacia una actividad. Por ejemplo, la maestra de introducción nos da una antología por medio de una aplicación que usamos para entregar tareas o actividades. Nos da su antología, que es donde nos da su contenido para nosotros introducirnos nuestra cabeza y hacer las cosas. Bueno, en la segunda mitad del siglo XX, basándonos más en las zonas rurales, aquí lo que se hizo fue que el gobierno empezó a construir muchas escuelas, muchas instituciones básicas dentro de pues estas zonas donde casi no tienen escuelas porque pues casi no hay recursos. Entonces empezaron a construir esas escuelas y empezaron a darles más recursos, tanto para la escuela como para pues su vida diaria de las personas. Aquí hubo un problema. El problema fue que, como muchas veces en las zonas rurales hay mucha gente, ¿no? Hay gente. Entonces, muchas veces esa gente luego es de bajos recursos y no puede tener acceso a ciertas cosas. En este caso, en la escuela, muchos no tenían acceso a la escuela, entonces lo que hacían eran pues o enseñarles en su casa o ponerlos a trabajar, que era lo que mayormente se veía. Entonces, como eran muchos niños que no tenían educación, luego se saturaban esas escuelas.
Entonces el problema que había ahí era de que pues había pocos recursos de las escuelas, pocos recursos de todos, entonces prácticamente no alcanzaban las escuelas y muchas se quedaron sin educación, incluso creo que llegaron a quitarlas por falta de recursos. Bueno, a pesar de los avances educativos, algunos especialistas criticaron la mecanización de la enseñanza, consideraban que el exceso de repetición y estandarización podía limitar la creatividad, el pensamiento crítico y la participación activa de los estudiantes. Bueno, ellos lo que querían dar a entender es cómo al tú imponerle algo ya al niño, podía él tomarlo como ya algo habitual o algo repetitivo. Entonces a eso se refiere con mecanización, que ya era como si los programaran para hacer algo a pesar de que los hicieran estudiantes activos, que simplemente ellos repetían lo que se les enseñaba, pero sí dando su opinión como tal, o sea que fueran así como un robotcito que hiciera lo que los maestros quisieran, aunque a pesar de esto pues después esto evoluciona y pues iba cambiando conforme el tiempo, pero a pesar de que la educación avance o retroceda o volvamos a los años tal, siempre va a haber críticas sobre la educación, porque como tal nunca llega a ser perfecta, ni llega a cambiar ni para bien ni para mal. A pesar de que existen ya avances tecnológicos, la educación puede llegar a cambiar para mal por los gobiernos, por los maestros o por los mismos alumnos que no le tomen interés a lo que aprenden los docentes, que no le tomen interés a lo que enseñan, y la escuela que no tome en cuenta las opiniones de los alumnos, las quejas que ellos tienen o lo que necesitan dar a decir, como una queja de que no hay agua. Las escuelas pues eso no lo toman en cuenta, y eso se puede volver algo malo, se puede ver una crítica tanto como para la escuela como para la educación como tal, porque la educación son los maestros, la institución, los alumnos y todo lo que conlleva pues una escuela. Bueno, y si hablamos de las experiencias educativas, escolares, aquí en la mitad del siglo XX, pues estas cambiaron muchísimo gracias al crecimiento de sistemas educativos y empezaron a implementar más ¿cómo se puede decir? Más recursos para el aprendizaje, como libros de texto o proyectores, pero pues también tenía sus desventajas porque pues Se acordaba del chiste. Me acordé del chiste. Síguele. Tú sigue, bueno, y pues no todo era perfecto porque perdón ya. Pues no todo era perfecto porque pues aún había desventajas, ya que pues aún había una enseñanza tradicional, ¿no? Pero pues yo considero que pues estaba bien, porque pues no todo iba a ser como ahora, ¿no? De que puro ChatGPT o en Google o no sé, siento que ahora lo buscamos más por medio de redes sociales, ¿no? Y pues en esa época pues era más o sea, la verdad siento que era mucho mejor el aprendizaje o la enseñanza de aquella época, porque pues se memorizaban de cierta forma. Estaba bien esa enseñanza tradicional porque pues se memorizaban más las cosas, y pues ahorita si buscamos algo en Google pues es como que bueno, pues ya lo escribo y pues ya X, ¿no? O sea, pues no se memoriza nada y pues no comprenden nada. También lo mismo. No, porque memorizar es que se lo quede, memorizar es que se te quede un tiempo. Yo creo que las dos, ¿no? Porque no se lo memorizan y no lo comprenden. ¿no? Bueno, yo por ejemplo a veces no lo memorizo y no lo comprendo, o sea, estoy hablando de eso. Una cosa es comprender y no lo comprende. Que, o sea, a lo que te quieres referir es que antes lo comprendían más. Antes lo y ahorita nada más lo memorizan. Exactamente. Lo que dijo ella. Entonces, pues ya. Bueno, después de eso entramos en la era digital, que más o menos se empezó a llevar a cabo en eras de pandemia. Cuando empezó la pandemia, como que, ¿qué año fue? 2019. En el 2019 se empezó a implementar más el uso de las computadoras y el internet en la escuela.
por lo mismo de que era una situación crítica, donde si salíamos nos pasaba algo. Pues entonces, como era una situación crítica prácticamente, pues esto nos ayudó mucho a poder entregar las tareas, estar en comunicación con los maestros por medio de los correos, de WhatsApp, de cualquier aplicación. Incluso nos ayudó muchas veces los que sí aprovecharon esta era, sí llegaron a aprender realmente conocimientos de cómo ocupar el internet, cómo ocupar ciertas aplicaciones, la computadora, etcétera, para un bien, aunque muchos igual no supieron ocupar bien la tecnología pues el internet que se los dio, porque muchos no entraban a clases o preferían estar jugando que hacer algo que realmente les convenía mucho. Entonces esta era fue muy importante porque incluyó los proyectores, el uso de las diapositivas, en la escuela. Ya cuando llegamos pues a la escuela después de la pandemia, esto fue un gran cambio, una gran evolución para nosotros, ya que nos ayuda más. ¿Ya? Bueno, y pues en esa etapa pues cambió por completo, como dice mi amiga Mel, pues comenzaron a, como ya lo había dicho igual anteriormente, a comenzar a... Ya que no vamos a comer. a implementar más el uso de la tecnología. Y pues aquí, pues la verdad igual tuvo sus ventajas porque es más flexible, o sea, se puede, por así decirlo, comunicar desde cualquier distancia. O sea, yo puedo estar allá y estar buscando información. Entonces, pues yo siento que es muy flexible y pues eso fue lo que ayudó en esta era digital. Además, facilita mucho la comunicación entre los alumnos y los docentes. Y pues también considero que se adapta mucho a las necesidades de las personas. Bueno, actualmente contamos con recursos interactivos como aplicaciones, simuladores, videos educativos y plataformas digitales. Estas herramientas permiten experiencias de aprendizaje más dinámicas, accesibles y adaptadas a diferentes estilos de aprendizaje. Como llegó a mencionar Melanie, en algún momento del 2019, pues casi todo el mundo sufrimos de una pandemia. Esa pandemia llevó a que la educación tuviera que tomar un giro drástico, a que la educación tradicional se volviera ya más digital y pudiéramos usar el teléfono ya como para un beneficio propio. En ese momento creo que lo que más se usaba eran plataformas como digitales, ya después se implementaron las aplicaciones y de ahí parte que los niños tuvieran que subir sus actividades por medio de fotos o les pidieran hacer un video para que saber qué tanto aprendieron, y es como entran estas aplicaciones y toda la tecnología. A pesar de que fue un cambio muy importante en la educación, también fue una batalla con la gente que, como mencionaba Melanie, no tenía recursos o no contaba con una computadora, con un teléfono, que tal vez su necesidad de querer aprender iba más allá y buscaban ir a un cibercafé aunque estuviera la pandemia, o buscar de que a un tío, un hermano, lo que fuera, para poder subir las tareas. Fue un cambio importante que sufrió la educación, pero también fue un golpe para la gente que pues no contaba con los recursos necesarios. Y también entra ahí el dilema de si de verdad aprendimos algo o no aprendimos algo en ese momento. Ya que pues sí, era como tal, te ponías tú y si bien querías entrabas, o si bien que no querías pues no entrabas y te dormías y dejabas la computadora ahí, el teléfono, lo que fuera, y como tal no fue la mejor educación que pudimos haber tenido o que pudieron haber tenido las generaciones más atrás que nosotros, que nosotras, porque al final de cuentas tal vez no tuvimos ese aprendizaje, esa interacción, no vimos tal vez ese alumno o alumna activa que se preocupara por su aprendizaje o quisiera participar más, sino que nos volvimos también un poco pasivos en ese aspecto, porque como era todo de, pues lo hago en el teléfono, lo copio, lo pego y lo envío, pues ya no era como tal un aprendizaje significativo ni para los maestros ni para nosotros que pues somos alumnos. Con esto también viene la conexión de la innovación actual, como dijeron las compañeras, pues sí, la tecnología vino a cambiar la educación y se tuvieron que adaptar los maestros.
Actualmente seguimos utilizando la tecnología para Ayudarnos, para ayudarnos apoyarnos, integrarnos, besar. no, para integrarnos en la educación, ya que por ejemplo, como les dije, la escuela tiene implementa una aplicación para nosotros subir las tareas y de ahí nos llegan a evaluar. También actualmente, pues los niños, como dijo Jazz, nos volvimos también dependientes a la tecnología que estamos usando, ya que la maestra mencionó que nos dejamos de ser activos y nos volvimos un poco pasivos, ya que no llegamos a tener como el interés de seguir nosotros buscando a lo mejor otras formas de otras formas y de otras maneras. Y en eso ¿qué se me olvidó que decir? ¿Cómo nos ayudó y nos transformó? No sabes qué decía. ¿Qué se me olvidó? A ver otra vez, ya. Conexión. Ya no te rías, Yasmin. Que la educación nos ayudó. Espérate. Vino la conexión. ¿Qué? Oye, ¿no se me ha apagado tu teléfono ya? Vino la innovación actual con la tecnología. En ello, pues, como mencionamos, las aplicaciones se llegaron a implementar ya en las escuelas, porque, por ejemplo, la uni actualmente usa una aplicación en la que nosotros tenemos que subir nuestras actividades, o de ahí nos proporcionan la información para nosotros realizarlas. También llegamos a ser un poco dependientes ya que, como dijo Yaneli en un punto, nosotros ya podemos solo investigar y tenemos ya todo a la mano y solo podemos decir pues ya esto y lo damos, y no llegamos a comprender el tema en el que estamos investigando y solo lo llegamos a memorizar y no nos lo quedamos a entender o comprender, ya que nos dijo la maestra, pues es fácil solo llegar, memorizarte algo y explicarlo, a llegar y entenderlo y llegar a explicarlo a tu propia manera, ya que, por ejemplo, no solo afectamos a lo mejor no afectamos a los demás, sino nos afectamos a nosotros mismos en nuestro propio desarrollo de nuestro pensar. O sea, pero igual, algo que dijo la Gabriela. Nosotras, por ejemplo, que vamos para futuras docentes, es igual de que te memorices y todo eso, igual, no, ella dice que no solo nos afecta a nosotros, a los demás, sino que nada más a nosotros, pero de cierto modo también afecta a los que vamos a enseñar, porque nosotros que vamos como para docentes, que no aprendamos bien todo. Corte. Va. Bueno, ahora yo creo que nos quedó muy claro con la era digital que básicamente la educación va a pasar a desarrollar integralmente al alumno, el docente va a ser un guía y orientador, el participante activo en su aprendizaje pues va a ser el alumno, se basa en la experiencia, la observación y la participación. Ahora vamos a llevar al cierre. En esta vamos a decir cada una frase. Cada una frase. En este cierre va a decir cada alguna frase que puede ser algún aprendizaje clave, un reto en el futuro que nosotros podamos observar en la educación. O sea, tiene que quitar todo eso. Ajá, no, alguna de las tres. O algún deseo. El reto. Espera. O algún deseo que nosotros queramos para la educación. Deseo que todos A ver, sean dijo que felices era, y pero no. ¿Puedo decir esta? Mira, escucha. No, que se la invente. No, de ChatGPT. Bueno. Ahí está, Educación. vamos a poner esto No, de no. ejemplo de que nadie Sí, que eso, la tecnología, eso es lo que la hace. tecnología les vuelve dependientes, son fáciles, que es aprendizaje clave, Bueno, reto futuro, puedo decir que deseo la... para la educación. que Ya la lo leyó, educación- escucha, güey. bueno, es que A ver, todos dámelo. sabemos No, eso, pues ya está bien. que la educación no es estática y que va evolucionando con el tiempo, se adapta a las necesidades. Pero tú primero. Yo no sé, mejor cada quien como vaya. Ajá. Empieza desde De tu Vianey lugar. para acá. Sí. Así nomás mi deseo. O una Bueno, yo aprendizaje. quiero, como cierre, quiero yo
dar un deseo. Yo mi deseo es que pues la educación siga evolucionando más, sin perder obviamente, la igualdad de oportunidades, la igualdad de género obviamente, la equidad y la inclusión, pues para que sea más armoniosa el aprendizaje en los aulas y pues así sea igual más dinámica las clases, no nada más estar ahí de que dando información como ciertos tipos de maestros o estar viendo nada más un formato, estar ahí leyendo y pues así no, porque en mi parecer siento que así como que no nos enseñan más a fondo y nada más es como no sé, un roce de es como un roce. Entonces, bueno, para mí mi deseo es que la educación siga mejorando y desarrollándose más y que en algún futuro nosotras, igual como docentes, pues, igual para ustedes, chamacas, mi deseo es que igual sean unas buenas maestras de kinder, primaria, secundaria, no importa, y que hagan uso igual de la inclusión para todos los niños y las niñas y niños. ¡Bravo, presidenta! Pero tú no, pero no lo dije a la cámara. Bueno, el aprendizaje que me dejó de todo lo que les contamos fue de que, bueno, es algo que creo que ya todos saben, que la educación no es estática, sino que pues va evolucionando, va cambiando con el tiempo. Ahorita es la tecnología, después los robots. No, pero salen, o sea, ahorita evolucionamos de los libros, de algo estático, algo pasivo, a la tecnología, ¿no? A donde ya podemos criticar algo. Pero después, con la evolución de todo lo que, de la educación y así, pues podemos llegar tal vez a algo mejor y no solo la educación, la tecnología. Ay, fea. Mi deseo es... Ok, no, mi aprendizaje. Mi aprendizaje, no es ninguno, no tengo ningún aprendizaje. Yo creo que de toda la plática mi único aprendizaje es que no sabía, que todas seamos felices. ¡Bravo! Sí. Mi aprendizaje. Bueno, yo creo que. De aprendizaje o de reto futuro, siento que de reto futuro ya llegamos a tener el actualizarnos, el seguir innovándonos conforme el sistema y ahora sí la planeación educativa nos los va pidiendo. Creo que ese reto que cualquier persona, así sea que no estudie pedagogía, cualquier persona tiene que irse innovando conforme va avanzando el sistema, ya que, como dijo Melanie, la educación pues no es estática, se sigue evolucionando y como lo hemos visto en todo el podcast, pues pasamos de ser algo que solo llegaba a escuchar o solo, pues sí, nos oprimían, a ser alguien que ya podría tener su propio criterio. Entonces, al final de cuentas, pues, ¿qué otra cosa? Un deseo para la educación. Yo creo que la educación así en todo. No. Que así para cualquier educación. Para ti. Para mí. Me acordé de Maluma, tú. Pones el meme de Maluma ahí. Un deseo para la educación, yo creo que implemente otras maneras de enseñar, porque aunque dicen que van cambiando su manera de enseñar, yo siento que sigue siendo como la que conocimos antes. Por ejemplo, yo, claro, antes no utilizaba tanto la tecnología en secundaria, pero ahorita en uni siento que sigue uno teniendo el mismo método de enseñanza de que copia, escribe lo que te acuerdes, eso lo explicas o haz un mapa, tus ideas y eso, pero siento que al final de cuentas siguen teniendo esa misma enseñanza de haz lo que yo digo y tú trata de explicarlo o entenderlo, y siento que pues, uno no trata de entenderlo los demás. Bueno, último, un deseo para la educación, lo único que deseo es que las nuevas generaciones comprendan qué es lo que se les está diciendo realmente en las aulas y que los docentes no se estresen demasiado con las nuevas ideologías que vienen trayendo los niños.
nos despedimos de ustedes. Ya, Les agradecemos por escucharnos. Adiós. Ya. Ya. Ahora párate y tapas la cámara. Con la cabeza. Así Sí, estás. así Adiós. somos. Y es así. A ver cuánto dura. A ver, Espérate, no. Acérquense más. Ay, no vamos a acercar hasta allá, yo lo voy a editar. adiós. ¿Quién? Yo creo que eso lo quitaba el... ¿no? Entonces él ya sabe eso. Y pues prácticamente Todas estas formas servían para que el niño pudiera poner huevo. Lo que ayudó en esta era digital. Además, ¿Está grabando? los niños no solo absorben Una de ellas, sí. completo, como dice mi amiga Mel, pues Déjala que me la piense. ah,